Hola a todos. Hoy continuamos con nuestra serie Tartaria Explicada y en este episodio vamos a hablar sobre redes subterráneas y ciudades subterráneas que han sido eliminadas de nuestra historia y suprimidas a través de historias de propaganda destinadas a ocultar esta antigua civilización. Un ejemplo muy famoso es el concepto de los ferrocarriles subterráneos que involucran a los esclavos en América. Esta historia se ha utilizado para ocultar la historia de América y muchas de las culturas que realmente habitaron estas tierras. Han suprimido la grandeza de muchos de los aborígenes de estas tierras. Y parece que no quieren que sepamos que, de hecho, hubo muchas culturas y pueblos en América mucho antes de Colón. Un saludo a Dean Calloway. Tiene un gran trabajo sobre este tema e incluso presenta un caso interesante sobre Harriet Tubman, cuestionando si fue una persona real o una fabricación por parte de nuestros nuevos gobiernos al crear esta falsa historia. Solo quería dar mi percepción sobre esto, y también añadiremos algunos detalles de nuestra investigación que pueden ayudarnos a entender qué es lo que realmente está ocurriendo aquí. Ahora, cuando se trata de túneles subterráneos en Estados Unidos, quiero decir, ¿por dónde empezamos? Hay tanto que cubrir para un solo video. También hay algunas sospechas sobre los ferrocarriles sobre la superficie, en cuanto a si fueron realmente creados por los chinos o no, según cuenta la historia. Muchas de estas historias simplemente parecen ser un encubrimiento porque ya estaban aquí cuando llegaron aquí. Lo más probable es que tuvieron que desenterrarlas o arreglarlas para que estos sistemas vuelvan a funcionar. Pero la historia cuenta que estos inmigrantes chinos tuvieron que construir más de 2000 millas de este ferrocarril transcontinental a través de terreno accidentado, incluyendo montañas de granito sólido. No estoy seguro de si has visto algunas de estas montañas que tuvieron que atravesar, pero te hace preguntarte si realmente lo hicieron con dinamita, o fue esto parte de alguna civilización temprana que realmente tenía la tecnología para cortar estas montañas. El ferrocarril transcontinental se construyó en 6 años casi en su totalidad a mano. Los trabajadores clavaron púas en las montañas, llenaron los agujeros con pólvora negra y volaron la roca centímetro a centímetro. Los carros de mano movían el desmonte desde los cortes hasta los rellenos. Se tuvieron que construir puentes, incluyendo uno de 700 pies de largo y a 126 pies de altura, que tuvo que ser construido para cruzar arroyos. Miles de trabajadores, entre ellos inmigrantes irlandeses y alemanes, así como soldados mayores de la Unión y confederados, esclavos liberados y especialmente inmigrantes chinos, desempeñaron un papel en la construcción, según cuenta la historia principal. Todo este proyecto comenzó después de la falsa guerra civil, y tenemos un video sobre eso si aún no lo has visto, pero quieren que creas que construyeron este ferrocarril a mano con inmigrantes en solo 6 años. Muchos de los constructores del ferrocarril vieron a los indios de las llanuras como obstáculos que debían eliminarse. El general William Tecumseh Sherman escribió en 1867, cita, «Cuanto más podamos matar este año, menos habrá que matar el año próximo, porque cuanto más veo a estos indios, más convencido estoy de que hay que matarlos a todos, o mantenerlos como una especie de pobres». Esto me parece un encubrimiento, ya que querían destruir a los nativos restantes que estaban más relacionados con estos antiguos constructores, y representaban una amenaza para su nueva narrativa, por lo que tuvieron que ser eliminados. Ahora supuestamente estos nativos se encontraban en las grandes llanuras, o lo que en su tiempo se llamaba el Gran Desierto Americano. El mayor Stephen H. Long consideró el área casi totalmente inapropiada para el cultivo, y, por supuesto, inhabitables para un pueblo que dependía de la agricultura para su subsistencia. Era llano, sin árboles y árido. Medio siglo después, el Gran Desierto Americano recibió un nuevo nombre: la Gran Llanura. Esta región está formada por el área al este de las montañas rocosas y justo al oeste del meridiano 100, las Dakotas, Nebraska, Kansas, Oklahoma, una parte importante de Texas y Nuevo México, Colorado, Wyoming y Montana, en lugar de ser vistas como un obstáculo para la expansión de Estados Unidos hacia el oeste.
Las llanuras se transformaron rápidamente en el granero de Estados Unidos y el sitio de muchas de las minas más ricas del país. Sin embargo, si no era apto para la civilización, ¿por qué tenían que matar a los indios que vivían allí? ¿No se extinguirían simplemente? Y también tenga en cuenta que este era el sitio de algunas de las minas más ricas de América. Quizás en realidad eran minas antiguas y necesitaban destruir a los nativos que las protegían. Si no has visto Tartaria Explicada parte 3, asegúrate de verlo, ya que explica cómo estas civilizaciones antiguas atravesaron un gran cataclismo y tuvieron que resultar bárbaras y salvajes, muy probablemente porque tuvieron que retirarse al subsuelo a través de muchas de estas minas y pasajes subterráneos para sobrevivir. Tal vez el sol desapareció durante un par de años, como se menciona en muchas leyendas nativas. Existe esta idea de inundaciones de lodo, de que hubo muchas montañas altas que fueron destruidas y que tenían grandes lagos, y también que la tierra se volvió como arena movediza después de los terremotos, lo que resultó en licuefacción, hundiendo muchos de estos edificios antiguos en el suelo y enterrando completamente otros. También hubo muchos eventos quizás de naturaleza plásmica que causaron que los edificios se derritieran y petrificaran sin dejar restos, excepto muchas de las muchas formaciones rocosas que conocemos en el Gran Medio Oeste. Estas fortalezas estelares de alrededor de todo Estados Unidos no son de la Guerra Civil, sino de una época más antigua. Y muchos de ellos en realidad están enterrados bajo tierra. Podrían haber sido utilizadas como un medio de irrigación de agua y para prevenir inundaciones en las ciudades durante esos tiempos. Ahora bien, ¿hay alguna evidencia de estos antiguos sistemas de túneles? Bueno, hay que tener en cuenta que esta información ha sido eliminada sistemáticamente de nuestra historia, porque ¿qué implicaría un sistema de túneles antiguo? No quieren que sepas que en casi todas las ciudades importantes hay un componente subterráneo de la ciudad que ha sido completamente reconstruido. Estos sistemas de túneles están por todo Estados Unidos y muchos de ellos han sido tomados por los militares para crear sistemas de comunicación subterráneos. Muchos dicen que estos son en realidad los responsables de los fuertes estruendos que se escuchan en muchos lugares diferentes. Pero ¿qué pasa con los túneles antiguos? ¿Podrían los antiguos crear redes subterráneas? Muchos de nosotros hemos oído hablar de los ferrocarriles subterráneos de esclavos que, supuestamente, según los historiadores tradicionales, no tenían nada que ver con los ferrocarriles subterráneos. El ferrocarril subterráneo era una red de rutas secretas y casas seguras establecidas en los Estados Unidos entre principios y mediados del siglo XIX, y utilizadas por afroamericanos esclavizados para escapar principalmente a Estados Libres y Canadá, según la narrativa dominante. Ahora tengo entendido que esto no es más que un evento propagandístico con dos propósitos: continuar la narrativa de que los negros eran esclavos en Estados Unidos y nunca fueron nada más, y esta idea de que el ferrocarril subterráneo es solo un conjunto de casas de seguridad, sin tener nada que ver con sistemas de ferrocarriles antiguos. Es tal vez porque no quieren que la gente sepa sobre el antiguo sistema de túneles dentro de los Estados Unidos, que sirvió como base para muchas ciudades, por lo que tratan esta vieja leyenda como si fuera solo un mito o una metáfora. Dicen que los ferrocarriles subterráneos no tenían nada que ver con ser subterráneo o con los ferrocarriles, sino que, como ocurre con muchas otras leyendas, los primeros pobladores conocían bien estos antiguos túneles. De aquí viene la leyenda. Sí, había casas de seguridad y ciertas rutas establecidas, pero también había pasajes subterráneos y vías de ferrocarril que estos esclavos tomaban para dejar sus trabajos. Tenemos que entender que nuestra percepción moderna de la palabra esclavo ha sido distorsionada y que la mayoría de estos individuos eran en realidad parte de un contrato de trabajo del que ya no deseaban ser parte. Así que intentarían escapar a través de estos antiguos sistemas de paso de túneles subterráneos que en ese momento se utilizaban como sistema de transporte ferroviario de mercancías. Tampoco tiene que ver solo con los pueblos negros. En un momento, cubriremos todas las diferentes civilizaciones que había en Estados Unidos durante esos tiempos. Pero todas las razas aquí tenían estos contratos de esclavitud, que no eran esclavos, sino contratos de trabajo.
No eran dueños de esclavos, sino empleadores, independientemente del color de su piel. Verás, los trabajos que tenemos ahora en la actualidad se llaman empleo a voluntad, lo que significa que en cualquier momento podemos renunciar y decir, sabes, ya no siento esto, y seguiré adelante con tu vida. Pero en ese entonces no era así. Estos contratos eran mucho más vinculantes y por periodos de tiempo más largos. Una vez que su contrato expire, sería liberado o liberado de su contrato y deberes. Muchos vecindarios de hoy son, de hecho, vecindarios del viejo mundo de otra época, y son más antiguos de lo que nos dicen, incluyendo estas llamadas mansiones de plantación que eran conocidas por albergar esclavos. No solo eran propiedad de muchos nativos negros de la tierra, sino que no tenían nada que ver con nuestra concepción moderna de la esclavitud. Entonces, los historiadores del Nuevo Mundo lo que hicieron fue reescribir esto como esclavitud y, convenientemente, hicieron que todos los empleadores fueran de una sola raza, blanca, y los empleados de otra raza, negra, llamándolos esclavos. Ahora bien, este tipo de información puede resultar impactante para muchos que eligen aferrarse a su condición de víctimas, pero esta es la única forma de liberarnos de las restricciones que nos han impuesto el nuevo gobierno, que deseaba mantenernos esclavizados a través de una crisis de identidad. Otro buen punto para esto es, ¿dónde están los barcos de esclavos? Literalmente solo tienen un barco de esclavos llamado Clotilda, se encontró en Alabama, e incluso eso está en debate. Intentan deliberadamente crear estas situaciones para que cuando encuentren estos artificios cuenten la historia que quieren que usted crea. Ahora es importante mencionar que desde que surgió este fenómeno de Tartaria, y junto con muchos de nuestros videos sobre la historia secreta de los negros, y otros canales que promueven contenido similar, los supremacistas negros han adoptado este concepto para afirmar que los negros fueron los únicos en América, y que fueron responsables de toda la arquitectura del mundo, y que los blancos no son más que un parásito o una mutación que salió y causó genocidio, y robaron su cultura y avances en tecnología y espiritualidad. No solo son ellos. Este fenómeno también está ocurriendo con los supremacistas blancos y neonazis. Los supremacistas negros son tan malos como los supremacistas blancos, y la verdad es que no queremos ser parte de eso. En realidad, este video iba a ser parte de la historia secreta negra, pero creo que ya no queremos contribuir a eso, ya que hemos visto a varios supremacistas negros en el canal comentando una retórica muy dañina y divisiva que simplemente no es cierta. Si vuelves a verlos, nuestra intención nunca fue complacer a ninguna raza. Si vuelves y los ves, era para detener la división actual que tenemos ahora en los tiempos modernos, para mostrar que los negros tienen una conexión con Irlanda, algo que la mayoría de los afroamericanos no saben. El objetivo siempre fue unir y detener todo el odio hacia las diferentes razas. Claro que estoy de acuerdo en que los negros son aborígenes de las Américas y del continente sobrante de Mu, o como conocemos, la isla de California, pero no eran, repito, no eran los únicos en América en este tiempo. Y es la contribución de múltiples razas lo que, de hecho, es responsable de la creación de lo que ahora conocemos como Tartaria. Una vez más, no queremos participar en temas de supremacía de ninguna raza, por lo que es hora de que la gente deje de tomar esta información para adaptarla a sus propios prejuicios y de impulsar sus propias narrativas racistas, para continuar la división que fue creada originalmente por la nueva élite, también conocida como los fenicios venecianos. Según nuestra investigación, hubo 3 civilizaciones principales en América que contribuyeron a los puestos avanzados de Tartaria que estaban aquí en tiempos antiguos. 1. Los moros, o los restos de Mu, que vinieron de California y las tierras del Pacífico, y los de la costa este de América, que navegaron con los habitantes de Irlanda, también conocidos como los fomorianos, y los druidas de raza mixta. 2. Los irlandeses o los antiguos escitas, que eran blancos, pero también mezclados, similar a los moros que vinieron de Europa. Se cuentan como las leyendas de los vikingos que visitaron por primera vez antes de Colón. Esto también está relacionado con las historias de los judíos, o los antiguos hebreos, tal como lo cuentan los mormones.
Simplemente vinieron de diferentes áreas de todo el mundo. 3. Personas del lejano oriente que vinieron de Egipto, el Imperio Otomano, China, Japón y otras islas del Pacífico. Muchas de estas razas también eran mixtas, por lo que es difícil clasificarlas realmente basándose únicamente en la raza. Como Tartaria era un imperio global, los que hoy llamamos nativos americanos son solo un porcentaje de los nativos de América. Han sido llamados tartarios en algunos textos, y es que estas razas fueron creadas después de algunos grandes cataclismos. También tenemos que entender cómo la Atlántida influye en esto, porque se dice que Estados Unidos era parte de esta antigua Atlántida y ha cambiado significativamente a lo largo de los siglos. Aborigen no es la palabra correcta para ningún tipo de pueblo, porque estas masas de tierra cambian después de cada era, y después de que la Atlántida se inundó, otras masas de tierra se elevaron, por lo que la gente había huido por todas partes. Al principio, no había dónde habitar en el oeste. Muchos de los habitantes de la Atlántida se aventuraron hacia el este. Los fomorianos ya lo habían hecho antes de que la Atlántida se inundara, y estuvieron allí cuando muchos de los de Atlántida comenzaron a migrar hacia las tierras de la antigua Hibernia, o Irlanda y España. Fue entonces cuando comenzó la era tartaria, y colonizaron todos los continentes orientales, y los druidas, o aquellos de la antigua Hibernia, que eran una cultura mixta, comenzaron a difundir el conocimiento antiguo de la Atlántida por todo el mundo. Regresaron a Occidente en América, o la antigua Atlántida, y comenzaron a crear civilizaciones tempranas allí compuestas de muchas razas diferentes, mucho antes de que Colón o los españoles hubieran llegado. De hecho, estos se cuentan en leyendas de los españoles, como hemos repasado en Tartaria parte 3. Se llaman las leyendas de las aventuras de Esplandián, que hablaba de estos tiempos en los que los moros, los antiguos hibernianos o españoles irlandeses y el Imperio Otomano estaban todos en América, o terra firma, que eran las tierras restantes de la Atlántida. Muchos de los edificios de la Atlántida también sobrevivieron a la inundación y aún estaban intactos en estas tierras de terra firma. Como hemos mencionado, en algún momento hubo cataclismos que causaron muertes masivas o que muchos se retiraron a la clandestinidad, pero muchas de estas ciudades que conocemos hoy, como Nueva York, San Francisco, Chicago, fueron creadas por esta civilización tartaria y todavía se utilizan hoy en día porque no pudimos repetir el trabajo que hicieron, por lo que fue secuestrado, y eso incluye los ferrocarriles, la arquitectura del viejo mundo y los túneles subterráneos. De hecho, muchas ciudades tienen ciudades subterráneas y túneles, como si estuvieran construidas sobre cimientos aún más antiguos. Lo que se ha ocultado a la raza humana es que hace 200 a 300 años hubo un evento catastrófico que dejó muchos edificios alrededor del mundo enterrados hasta 20 pies bajo tierra. Primero, comencemos con algunos de los ejemplos más famosos de estas antiguas ciudades y túneles. Debajo de la Basílica de San Pedro se encuentra la Necrópolis del Vaticano, a profundidades que varían entre 5 y 12 metros por debajo del nivel de la superficie. Supuestamente se trata de un cementerio cristiano pagano con varios mausoleos de piedra de tamaño mediano y algunas otras ruinas, que incluyen un trozo fracturado de un gran arco triunfal. Todos conocemos Derinkuyu en Turquía, que se dice que tiene casi 5000 años, que es un sistema subterráneo de 18 pisos. Todavía no están seguros de quién lo construyó y por qué, pero curiosamente hay otras estructuras de piedra derretida en esta área. Entonces tal vez estaban evitando algún tipo de catástrofe y se vieron obligados a crear una sociedad subterránea. En 1992, en la aldea china de Longyu, un lugareño singularmente curioso llamado Wu Anai reunió su dinero con sus vecinos para comprar una bomba de agua y comenzó a extraer agua del estanque de su aldea. Descubrió la primera de una serie de enormes cuevas talladas a mano, cuyo origen es casi un completo misterio. La fortaleza sobreviviente más grande del Kremlin ruso en Europa está asociada con una serie de secretos que incluyen túneles subterráneos. Parece estar bastante enterrado en la tierra, cámaras secretas para esconder tesoros, y supuestamente la biblioteca de Iván el Terrible, que contiene varios textos antiguos del Viejo Mundo. Las catacumbas de París son otro ejemplo famoso de ciudades subterráneas,
y algunos han propuesto que los huesos en realidad se están utilizando como una batería para generar energía. Escondidos debajo de las calles y puentes de Edimburgo, hay varios pasajes y salas subterráneas cerrados al público durante cientos de años. Estos lugares permanecieron congelados en el tiempo, solo esperando ser redescubiertos. Hoy en día, algunos de ellos han sido excavados y reabiertos. Todavía hay muchas partes que no se han abierto al público, y es bien sabido que Edimburgo fue construida sobre una ciudad antigua. También hay túneles subterráneos por todo Egipto, debajo de la Esfinge, muchas tumbas perdidas, pero más famoso aún es el laberinto bajo Hawara, que es un antiguo templo legendario que se dice que contiene 3000 habitaciones llenas de jeroglíficos y pinturas. El monte Tsurugi, en Japón, está lleno de misterio. Según una leyenda local, la montaña es en realidad una pirámide gigante hecha por el hombre, y otra leyenda dice que en su interior se encuentra enterrado un tesoro secreto del rey Salomón. En muchas ocasiones se ha visto una serpiente gigante que se cree que guarda un tesoro. Las cuevas de Hércules, en Toledo, España, están rodeadas de misterios y leyendas. Resumen de una manera particular la tradición subterránea de Toledo. La tradición dice que este lugar fue tallado por Tubal, o Hércules el egipcio, y sería la silla secreta desde la que el propio Hércules enseñaba las ciencias ocultas. Ahora, ese es solo el nivel superficial. Quiero decir, puedes encontrar innumerables historias como estas en todo el mundo, pero hay más que no son tan conocidos, especialmente en los Estados Unidos de hoy. Es un vistazo a un mundo oculto debajo centro de Chattanooga. Buenas noches, soy Natalie Janoreski y Latricia Thomas. Escaleras que no conducen a ninguna parte y puertas arqueadas que antes estaban al nivel de la calle son algunas pistas sobre la vida en el centro antes de 1880. Historias y rumores siguen circulando sobre el subsuelo de Chattanooga. Beth Noah, del Canal 9 de Noticias, nos ofrece un vistazo raro a lo que realmente hay ahí. Camine hoy por las calles del centro de Chattanooga y, entre las tiendas y los restaurantes, verá evidencia del Chattanooga olvidado hace mucho tiempo. El misterio rodea a un Chattanooga que existió en el siglo XIX. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones, devastando el centro de forma regular. La solución, elevar silenciosamente la ciudad, dejando historias que aún se cuentan sobre la ciudad que yace debajo. Esto habría estado bajando hacia el nivel de la calle. Los entusiastas de la historia local, Maureen Isley y Matt Macaulay, me llevan al subsuelo para ver evidencia de la Chattanooga original que el público no puede ver. Creo que mucha gente piensa, bueno, lo que hicieron fue simplemente tapar todas estas cosas y arrojar un montón de tierra. Esto es lo más interesante. Quiero decir, mira el trabajo en piedra. Sin embargo, según Isley, los registros oficiales de la planta están en su mayoría en silencio. Columnas decorativas, techos de tablillas y puertas arqueadas dan pistas sobre el pasado. Cuando escuchamos sobre un asombroso descubrimiento subterráneo en Leavenworth, tuvimos que enviar a un reportero para obtener algunas imágenes. Surrey Chen de KCTV5 está en vivo ahora con lo que encontró bajo tierra. Surrey, bueno, Carolyn, sabes que esto es el centro de Leavenworth, pero debajo de mis pies hay un misterio subterráneo que no mucha gente conoce, ni puede decirnos por qué se creó. Realizamos nuestro descenso a los increíbles misterios que se encuentran debajo. Definitivamente parece, bueno, quiero decir, esto definitivamente es una puerta. Está oscuro y mohoso. Vamos a subir aquí y estarás en otra tienda. Es una ciudad quizás utilizada desde hace mucho tiempo para el comercio. Ventanas, puertas y caminos estrechos conducen a los escaparates. Había tiendas de algún tipo que simplemente no sabíamos que vendían, quién las administraba. Jennifer es nuestra guía turística. Trabaja para una compañía de títulos de propiedad en el piso de arriba y nos dio acceso al metro. Sabemos que era bastante secreto lo que fuera que había aquí abajo, porque muy poca gente sabe algo sobre esto. Arriba se encuentra el centro de Leavenworth, en la 4 con Delaware. El mundo subterráneo se extiende por varias cuadras de la ciudad y posiblemente más allá. Algunos especulan que fue creado en el siglo XIX.
Podría haber sido utilizado durante la esclavitud o para fugitivos, y luego están los mitos y cuentos fantásticos. Buenas lunes por la tarde. Nos estamos preparando para Halloween mientras abrimos la puerta del recorrido por el túnel embrujado de Shanghái. Puedes visitar la parte del casco antiguo de Portland, muy popular en esta época del año. Te lo haremos saber. Allí verás a quién podrías y qué podrías ver durante una visita a los túneles. Berkeley, en su libro Death Valley Man, capítulo Old Gold, describe una conversación que tuvo hace varios años con un pequeño grupo de residentes del Valle de la Muerte. La conversación finalmente giró hacia el tema de las leyendas indias Paiute. En un momento dado, dos de los hombres, Jack y Bill, describieron su experiencia con una ciudad subterránea que afirmaron haber descubierto después de que uno de ellos cayera por el fondo de un viejo pozo de mina cerca de Wingate Pass. Se encontraron en una caverna subterránea natural que afirmaron haber seguido unas 20 millas al norte hasta el corazón de las montañas Panamint. Para su sorpresa, supuestamente se encontraron en una enorme y antigua ciudad caverna subterránea. Afirmaron haber descubierto dentro de la ciudad varias momias perfectamente conservadas que llevaban gruesos brazaletes, empuñaban lanzas de oro, etc. Al parecer, la ciudad había estado abandonada durante años, excepto por las momias, y todo el sistema subterráneo parecía muy antiguo. Antiguamente estaba encendido. Lo descubrieron por casualidad, mediante un ingenioso sistema de luces alimentadas por gases subterráneos. Afirmaron haber visto una gran mesa redonda pulida que parecía haber sido parte de una antigua cámara del consejo. Estatuas gigantes de oro macizo, bóvedas de piedra y cajones llenos de lingotes de oro y piedras preciosas de todo tipo. En 1885, los mineros del carbón en una pequeña ciudad de Missouri estaban excavando un pozo en lo profundo de la tierra, cuando de repente irrumpieron en una enorme caverna subterránea, y los mineros, muy sorprendidos y curiosos, decidieron ir a echar un vistazo, a pesar de que sabían que podría ser muy peligroso, y lo que encontraron dentro debería haber cambiado nuestra historia para siempre. Eso es, por supuesto, si los informes son ciertos, y hay múltiples fuentes. Y lo que encontraron dentro fue básicamente una enorme y maravillosa ciudad enterrada. Se decía que tenía una mampostería increíble, toneladas de artefactos, bancos de piedra por todos lados, estatuas de metal, una fuente de piedra que fluía con agua pura y limpia. Incluso tenían un toque de cal. Y junto a esta maravillosa fuente había porciones de un esqueleto humano gigante, que era 3 veces el tamaño de un humano normal. Los líderes locales del año pasado han convertido en una prioridad principal mantener a nuestros jóvenes profesionales aquí, lo que ha llevado a la creación de más oportunidades educativas y laborales, así como a una escena social renovada. Esta noche, en un reportaje especial sobre la nueva vida nocturna de Louisville, también echamos un vistazo exclusivo a sus inicios, en una época de mafiosos, forajidos y un mundo subterráneo secreto. Aquí está Eric King, de WLKY. Ahora debes tener cuidado al bajar estos escalones. Son bastante empinados, así que agárrate. Casi apostaría mi vida a que Al Capone estuvo aquí al menos 1 o 2 veces. Había 2 puertas. Una de las puertas conducía hacia abajo y hacia la calle, y la otra puerta conducía al bribón donde podía correr a través del bribón y entrar a la cocina del sótano. Podría haber tomado las 2 series de túneles y haberse escapado de la policía. Muchos consideran que este fue el lugar de nacimiento de la vida nocturna para la élite de Louisville durante la era de la prohibición en la década de 1920, cuando el alcohol y el juego eran ilegales. Este era el lugar para hacerlo sin ser atrapado. Están debajo de cada casa, recorren cada cuadra y cubren una ciudad de casi 1 millón de habitantes. Hay un mundo de túneles ocultos que pocos pueden ver justo debajo de tus pies. Y tenemos la oportunidad
de llevarte allí. Nuestro guía es alguien que conoce cada centímetro de este laberinto. Mi nombre es Megan, soy asistente de ingeniería en la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco, en la empresa de aguas residuales. Soy parte de la división de la empresa de aguas residuales, que se llama División de Sistemas de Recolección. Es básicamente un eufemismo para alcantarillas. Me arrastro a través de muchas tuberías de alcantarillado. Básicamente ese es mi trabajo. Esta semana, en nuestra serie de lugares ocultos, vamos a Indianápolis y, con Halloween, y en la mente de mucha gente, la exploración de este lugar escondido ciertamente aparece apropiado. Las catacumbas son grandes sistemas subterráneos utilizados tradicionalmente para enterrar a los muertos. Se encuentran más comúnmente en París o Roma, donde están enterradas millones de personas, pero estos elaborados sistemas subterráneos se pueden encontrar en todo el mundo. Mi colega Sara se une a nosotros ahora para conocer lo último de nuestra serie de lugares ocultos. Sara, ¿catacumbas aquí en Indiana? Es difícil de creer, Joe, pero sí. Miles de personas visitan el mercado de la ciudad de Indianápolis cada día, pero me pregunto cuántos saben exactamente qué hay debajo de sus pies. De lunes a viernes, alrededor del mediodía, especialmente el mercado de la ciudad, es un lugar popular de encuentro. La gente toma su descanso para almorzar y viene aquí por una porción de pizza o un sándwich. Algunos se sientan afuera si les apetece y comen en una de las mesas. Cientos de miles de personas se han sentado en esta plaza escuchando música en vivo, tal vez disfrutando de un almuerzo y una buena conversación, y nunca han sabido lo que hay debajo de ellos. La entrada a las catacumbas está oculta a la vista del público y no hay entrada exterior. Entras por estas puertas y, eventualmente, un conjunto de escaleras lleva al sótano. Rápidamente los pisos de concreto son reemplazados por tierra. Más de 140 columnas crean un laberinto subterráneo. Esto es increíble. Simplemente continúa. Este espacio es en realidad el sótano de Tomlinson Hall, un edificio de usos múltiples de 4 pisos construido en la década de 1880. Para los eventos deportivos, era como tener tu centro de convenciones con Lucas Oil, con la sala de deportes, con el teatro Circle Center. Todo ocurría ahí. Era un edificio pesado construido con ladrillo y piedra caliza de Indiana. Y la razón por la que hay tantas columnas es que eso hace que baje todo el peso del edificio y lo distribuya por todas estas columnas. Los techos curvos se llaman techos de bóveda de cañón y ayudan a distribuir el peso del edificio entre las columnas. A medida que te adentras en la maraña de columnas, no puedes evitar pensar en Indiana Jones. Las catacumbas que exploró estaban debajo de las calles de Venecia. Bienvenido de nuevo. Es parte de la historia de Utah que vive principalmente de rumores. Sin embargo, la existencia de un sórdido mundo subterráneo enterrado bajo las calles del distrito histórico de Ogden. Los investigadores de KSL tuvieron que profundizar mucho para esta historia en busca de pruebas de túneles secretos. Bienvenidos a Old Town, una ciudad que rápidamente se está volviendo conocida por su gran aventura y su vibrante vida nocturna. Pero retroceda unos 100 años, había varias cuevas de opio, y encontrarás que Ogden, todo tipo de cosas nefastas han ocurrido aquí en los últimos 100 años. Tiene una historia bastante oscura. Desde la prostitución y la prohibición, bienvenidos al burdel, hasta los narcotraficantes y Al Capone. El rumor es que Al Capone llegó a Ogden en tren, caminó por la calle 25, dijo que esta es una ciudad demasiado peligrosa para mí, se dio la vuelta y regresó al tren. Una cosa es segura, esta es una ciudad con la que no se debía meter.
Y si crees en la leyenda, lo que ocurría en la superficie es solo la mitad de la historia. La gente entraba y salía a través de los túneles, 24 hasta la 26, todo largo de la calle 25, y afuera que estuvieran jugando o cuevas de opio, el alcohol, todo tipo de cosas privadas ocurrían aquí. Los envenenaban, los estrangulaban, los mataban y luego apilaban sus cuerpos y los sacaban a través de los túneles, los infames túneles de la calle 25. Ahora, algunos dicen que iban desde Union Station hasta el Hotel Ben Lomond, mientras que otros afirman que se ramificaban por toda la ciudad, llegando eventualmente a Ogden High. Bajo las alcantarillas y los subterráneos de Chicago se encuentran más de 60 millas de túneles de tren olvidados del siglo XIX y XX. Este misterioso laberinto, que una vez conectó la mayoría de los edificios más prominentes de la ciudad, ha quedado en abandono y desorden durante gran parte de un siglo. Una de las mayores tonterías sobre túneles son los túneles subterráneos de Washington, D.C. La historia cuenta que Harrison G. Dyer, un entomólogo del Smithsonian, recolector de insectos, que supuestamente, solo por diversión, construyó una red de túneles debajo de su casa en el prestigioso vecindario de DuPont Circle. Cuando se encontraron en la década de 1920, estaban revestidas con ladrillos de alta calidad sobre los que se pegaban viejos periódicos alemanes. Eso generó muchos rumores hasta que Dyer confesó su pasatiempo. Algunos de estos túneles han sido implicados en la controversia de Pizzagate, porque la familia Alefantis posee muchas propiedades directamente encima de ellos. En Texas, mientras se desarrollaba un proyecto de $58 millones para el Parque Buffalo Bayou en el 2011, el BBC descubrió esta parte importante de la historia de Houston y transformó lo que alguna vez fue un antiguo depósito subterráneo de agua potable en un espacio público conocido como el Cisterna del Parque Buffalo Bayou. Han convertido esto en una especie de proyección de arte que fue bastante genial, pero curiosamente dicen que lo redescubrieron y que también tiene una sorprendente similitud con las antiguas cisternas romanas debajo de Estambul. Quiero decir, esta es la historia de cada ciudad. No puedo encajar la cantidad de ciudades subterráneas en los Estados Unidos en un solo video. Muchas han sido cubiertas, o solo quedan unos pocos restos como antiguas estaciones de tren y túneles que supuestamente simplemente fueron olvidados. Resulta que muchos de los túneles subterráneos fueron reutilizados como cuarteles de tropas o campos de entrenamiento militar. Todavía están construyendo más túneles hasta el día de hoy, llamados DOMs, o bases militares subterráneas profundas. También hay muchas más leyendas, ya que hemos mencionado un par, pero una que encuentro muy interesante y que mencionamos antes es la leyenda de los pueblos hormiga de los Hopis. Este paisaje árido pero hermoso era el lugar donde los dioses Hopi les ordenaron construir una serie de aldeas formadas por pueblos que hoy llamaríamos complejos de apartamentos de piedra. Aquí los Hopi lograron prosperar simplemente cultivando maíz, frijoles y calabazas, con muy poca lluvia y casi sin riego. Una de las leyendas más intrigantes de los Hopi involucra a las personas hormiga, que fueron cruciales para la supervivencia de los Hopi, no solo una vez, sino 2 veces. El llamado Primer Mundo, o Era Mundial, aparentemente fue destruido por un incendio, posiblemente algún tipo de vulcanismo, impacto de asteroide o eyección de masa coronal del Sol. El Segundo Mundo fue destruido por glaciares de la Edad de Hielo o un cambio de polos. Durante estos 2 cataclismos globales, los miembros virtuosos de la tribu Hopi fueron guiados por una nube de forma extraña durante el día, y una estrella en movimiento por la noche que los guió hasta el dios del cielo llamado Sotuknang, quien finalmente los llevó hasta el pueblo hormiga, en el pueblo Anusinum. Las personas hormiga luego escoltaron a los Hopi a cuevas subterráneas donde encontraron refugio y sustento. En esta leyenda, las hormigas son retratadas como generosas y trabajadoras, dando comida a los Hopi cuando los suministros escaseaban y enseñándoles los méritos del almacenamiento de alimentos. Hay mucho que cubrir cuando se trata de redes subterráneas, pero esperamos que esta sea una buena introducción para aquellos que dudan en creer que nuestras ciudades podrían haber sido construidas sobre cimientos o ciudades existentes, o que muchos edificios podrían haber sido enterrados deliberadamente o por cataclismo.
Estas preguntas realmente nos abren la puerta a explorar si hubo o no algún tipo de civilización avanzada que haya sido borrada de nuestra historia, tal vez para mantenernos ignorantes de cataclismos pasados. Sea como sea, todo lo que podemos hacer es mantenernos curiosos y esperar que nuestras mentes se revelen. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question, do I truly understand what this reality is?